Y no fue mucho lo que padeció, según nuestro pensamiento, por lo que vimos, porque su arresto, pagó, fue juzgado y fue crucificado. Y allí muriendo, se arrepiente y encuentra la salvación, la esperanza, la consolación eterna en Jesucristo. Padecer viene del verbo griego pathos, que significa sufrimiento, pero a la vez dolencia o enfermedad. Una palabra que tiene dos variantes. Una es sufrimiento y la otra es dolencia o enfermedad. La acción de padecer abarca lo siguiente: sufrimiento, tribulación, miseria, adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor e incluso padecer lo malo, que no nos gusta. ¿A alguien le gusta padecer lo malo? Miren que estamos en un país de gobierno democrático y agradezcamos a Dios por ello, pero a veces se instala una ley y los cristianos serán obligados a padecer lo malo por ello. Sin embargo, aquellos que tienen a Cristo no les importará morir porque tienen una esperanza viva, y aunque padezcan, saben en qué manos están. Ahí, cuando el apóstol en el capítulo 4 y versículo 1 escribe, dice estas cosas: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dicen las Escrituras. Pero ¿quién fue el único que venció la muerte? Ese es Jesucristo, el que al tercer día cumplió con la palabra de Dios, que Él ponía su vida, nadie se la quitaba, pero que la volvería a tomar. Nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios no es alguien que dice algo y no cumple. Todo lo ha revelado a través de las Escrituras para que nosotros nos aferremos a esta esperanza viva, a su palabra que es viva y eficaz, y que no nos gusta muchas veces porque corta en lo profundo de nuestro ser, donde más nos duele. Nos quita el orgullo, nos quita la vanidad, nos quita el egoísmo, nos quita la avaricia, porque esas cosas también en otro tiempo éramos los que no conocíamos a Jesús. Y si tu amigo o hermano no conoce realmente a este Jesús del cual se está refiriendo el apóstol Pablo, es necesario que lo conozcas de veras. El fin se acerca. Esta acción de padecer no es fácil. El domingo pasado, a través de las palabras del hermano Gualberto y la predicación que tuvo y la exposición de la vida de Pedro, vimos circunstancias en las cuales él, siendo un hombre bruto pescador, sin embargo tuvo una revelación. Cuando todos decían, cuando la pregunta del Señor Jesús: ¿quién dicen que soy yo? Unos dicen que eres tal cosa, otros dicen, pero el que recibió tal revelación por medio del Espíritu de Dios fue Pedro. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Y cómo? Nadie, sangre y carne no se lo revelaron, fue el Espíritu de Dios. Dios mismo le reveló a ese hombre esas cosas.
luego en su suceso, como lo podemos leer, y el que estudia la vida de Pedro se va a enterar de muchas cosas, fue que también antes de ser crucificado Jesús le negó y tuvo que padecer, tuvo que sufrir el hecho de que a veces somos apurados en proferir palabras y luego tenemos que arrepentirnos. Los seres humanos, los creados por Dios a imagen, a semejanza, decimos palabras, proferimos palabras de las cuales luego tenemos que arrepentirnos. Tienen que saber esto. Pedro dijo: no, Señor, a la muerte voy contigo, pero no te negaré, ¿no? Más o menos así, para que lo entiendan. Sin embargo, Jesús la tenía muy clara. Jesús es el Señor, conoce los pensamientos de todos, escudriña los corazones y la mente del ser humano. Entonces, aún antes que salga una palabra de nuestra boca, ya el Señor la sabe. Y Pedro dijo, cuando fue visto cerca en aquel fogón, aquel me parece que estaba con... 3 personas dijeron lo mismo. Este estaba con los Galileos, este es Galileo, aquel estaba con Jesús. Las 3 veces negó. Y al instante se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y entonces, hermanos, ¿qué le pasó? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, lloró amargamente. Duele cuando fallamos, por supuesto, duele. Pero a los hijos de Dios no es de muerte. Duele muchísimo. Por eso que tenemos que orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, siempre es los unos a los otros, porque cuando alguno está deshecho, hay otro que está un poquito mejor y puede traer una palabra de aliento y de fortaleza. Si es palabra de Dios, es eficaz. Si es palabra de hombre, lamento mucho por más consejos que podamos dar. Puede que rinda frutos y le decimos, anda a escuchar la palabra de Dios al templo. Pero si le damos palabra de hombre, mire, es necesario que nos retractemos. Vamos a ir, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Por nosotros fue el sacrificio de Cristo. Y esto haga así, por mí fue el sacrificio de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 7, allí hay una expresión. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta verdad de saber que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar la vida de pecado o al pecador, es porque el pecador sabe que lo es. Es porque el Espíritu de Dios le convenció. El que es pecador sabe muy bien cuáles son las cosas que hace. No es ignorante de las cosas que hace. Sin embargo, en Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos, y esto es general, una regla general para toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede venir a Dios si no es limpiado. Dios lo atrae a sí mismo y hasta que es la persona que dice, reconozco que eres Jesús, soy pecador, limpia mi vida, y ¿lo hace o no? ¿Lo hace o no? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, también quiero decirles que el sacrificio de Jesucristo es la primera venida a este mundo. ¿Y lo hizo cómo?
como ser espiritual o como uno de nosotros. Según San Juan dice que el Verbo se hizo carne y fue sujeto, este Jesús, a padecimientos como los tuyos y como los míos. Nada más que en el final de esa vida terrenal, el Verbo que fue hecho carne padeció por ti y por mí. Y esto no es más que para dejarnos ejemplo, que con este cuerpo pueden hacer cualquier cosa. Pero los que creen en Jesús, los que han depositado su fe en Él, reciben consolación, reciben esperanza viva. Y les espera un lugar donde Jesús dijo que iba a preparar para que todos los que en Él creen, allí estén unidos. Hermanos, padecer no es fácil. ¿Cómo debemos vivir el resto de nuestros días? Ahí en las Escrituras vamos a seguir. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere transformar tu vida de modo que no vivas en la carne. Vivir en la carne es hacer lo que se te canta, aunque sea malo para tu propio cuerpo, vas y lo haces. Aunque no sea beneficioso, no te importa, vas y lo haces. Algunos padres sufren porque sus hijos están presos, porque dicen, no, mi hijo, usted no roba, les han enseñado, pero van y roban. Y hoy los están llorando porque están en una cárcel. Les han dicho, no se droguen, o trabajen, hagan esto, lo otro. Bueno, se drogan. Están al borde muchos de la muerte eterna. Y siguen pagando dinerales. A veces los padres gastan todo lo que tienen para desintoxicar a esas personas, a esos muchachos y muchachas. Y es durísimo. Pero ¿saben qué? Padecen porque quieren. Padecen porque le rechazan al mensaje de las buenas noticias. Tú les hablas a veces del amor de Dios y te salen, si existiera Dios no había tanto hambre en el mundo, por decirle que es la más común. Es que no me sorprende que haya hambre en el mundo. Si Jesús dijo que estas cosas habrían, guerra, rumores de guerras y un montón de cuestiones más. Inclusive, cuando Él dice en el monte, cuando da las bienaventuranzas, habla de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre, pero también dice, y sed de justicia, porque ellos recibirán consolación, o ellos serán hijos de Dios, y habla estas cosas. Pero hay gente que no le importa a Dios. A Dios sí le ha importado su creación. A Dios sí le ha importado. Y en medio de los padecimientos de las personas, a veces es porque quieren. Y es duro. Es duro porque por más que testificas y les hablas del amor de Cristo, si hablas que puede haber un cambio y que Dios puede obrar un milagro en ellos de transformar lo que está allí muerto y darle vida y puede hacer otra nueva criatura por medio de Jesucristo. Y a veces lo rechazan. ¿Cómo debemos de vivir el resto de nuestros días? Miren, en el versículo 3 ya esta enseñanza del apóstol dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Antes, yo quiero hablar a los que están aquí y a los que puedan escuchar este mensaje. En otro tiempo,
quien les habla, andaba en todas esas cosas. Pero conocí el amor de Dios, conocí a Jesucristo y Él transformó mi vida. Yo no puedo volver atrás. Yo no quiero volver atrás. No deseo ir para allá. Aunque padezca por ser hijo de Dios, y muchos no tengo que decir a muchas cosas que este mundo me ofrece, pero estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo. Pero yo también me aferro a eso. En el Antiguo Testamento muchos se aferraban a la esperanza, pero la esperanza un día llegó porque el Verbo se hizo carne, el Mesías, el Cristo, vino y habitó entre ellos. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Aunque concluimos que la primera iglesia nació de los judíos, los que Jesús mandó que oraran en el monte, en el aposento alto, vayan y esperen la promesa, y esa era la venida del Espíritu Santo sobre todos, que es Dios en nosotros y a través de nosotros. Y lo recibieron. Y luego fue creciendo la iglesia, pero sin embargo, también, escuchen esto, también vinieron los padecimientos, también vinieron los sufrimientos. También vinieron las tristezas de saber que un hermano había sido decapitado por causa de Cristo. Fue muerto Esteban. Fue apedreado hasta la muerte. Sin embargo, un diácono, y la Biblia dice qué clase de hombre era Esteban, dice lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, padeció y Dios se lo llevó. No todos estamos dispuestos a padecer por Jesucristo. Esto es claro, porque es duro. Pero sin embargo, hay un cántico que lo dicen, que no le importa lo que digan, que le critiquen, que digan de él lo que quieran, pero no soportaré que me dejen de decirle al Señor lo que es, mi Señor. Y es aleluyas al Cordero. Que te critiquen, que te persigan, que digan de ti lo que quieran. Sopórtalo. Pero no te van a privar de la vida en Cristo, que es venidera. Sigo. Vamos a ir al verso 4. A estos, refiriéndose a la gente de mundo, a la gente que no cree, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice el apóstol Pedro, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay una cosa muy clara. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú has depositado tu fe, pero estás padeciendo, no te importe lo que digan de ti, que te critiquen. Podrán decir de ti lo que quieran, pero no padezcas como malhechor. Eso es lo que decía Pedro. Si estás haciendo las cosas bien, no te importe. Ahora, si estás robando, si estás adulterando, si estás fornicando, si estás haciendo cuestiones que no debes, es volver atrás. Es padecer porque realmente estás en pecado. Y ahí vas a padecer como el ladrón de la cruz que dijo: nosotros estamos aquí porque nuestras acciones, nuestras obras fueron malas y hemos hecho el mal y hemos sido enjuiciados, y esto es lo que merecemos, la muerte. Sin embargo, Pedro aquí dice que no padezcan de esta manera.
quiero decirles que podemos ir. ¿Cómo es posible que a pesar de los padecimientos tener una conducta agradable a Dios? ¿Cómo le digo esto? Que a pesar del dolor que sientes, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de algo que está constante como sufrimiento en tu mente, en tu corazón y en tu propio cuerpo, ¿cómo haces para que a pesar de todo puedas alabar a Dios, glorificar a Dios y vivir como le agrada? Miren que a muchos se les agota la paciencia, miren que a muchos les entra la incertidumbre y pueden llegar al punto de desear no ser hijos de Dios. Pueden llegar al punto de desear no ser más hijos de Dios, porque cuando ven a los del mundo andan a sus anchas, hacen lo que se les antoja y parecen que con toda su sanidad y que están fuertes, y es lo que leímos en el Salmo 37, eso es para el final. El salmista David miraba, ¿no?, a los de afuera, a los que no tenían su fe, y a él le parecía que ellos iban viento en popa. Pero Dios es tan bueno, hermanos, tan misericordioso, que manifiesta su poder en aquellos que aún a pesar del sufrimiento esperan confiadamente en que Él va a hacer algo. Y eso es maravilloso. Hermanos, vamos a ir al versículo 7 para que vea la recompensa. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, y esto es imperativo, sed, no es que si quiero, voy a tratar. Mire este principio bíblico. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado? Que les dice a los discípulos, vayan y oren, entre tanto que yo voy a orar. Y cuando vuelve, ¿qué pasa? Los encuentra durmiendo. El Señor Jesús les dice, ¿no habéis podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando los que padecemos en Cristo nos vienen las ganas de abandonar su camino, no es un pensamiento que venga de Dios. Cuando aquellos que están en plena incertidumbre de si van a llegar a ese día, al final, y tienen ganas de morirse o dejarse morir, no es un pensamiento que venga del Señor. Es duro, pero a veces la adversidad o el padecimiento te lleva a pensar eso. Pero tenemos que entender que si nosotros no nos soltamos, Él no nos suelta. Y hermanos, en esta enseñanza del Señor Jesús le dijo, sigan orando, velen para que no entren en tentación, va nuevamente a orar. Y cuando vuelve, luego de haber tenido otro tiempo de oración, ¿cómo los encuentra? Durmiendo. Basta ya, va. No lo voy a mandar más. Que oren. Descanse. Pero dice este consejo, sed pues sobrios y velad en oración. Hay cosas que no las vamos a comprender a cabalidad. Hay cosas que padecemos
y nos parecen injustas. Y tenemos muchos por qué en nuestras vidas. Sin embargo, Dios necesita que derramemos nuestro corazón a sus oídos. Podemos hablar con los pastores o con un hermano o una hermana y que sea confiable. Mira, tengo tal problema. Pero ¿saben qué? Lo mejor es vaciarse en presencia de Dios. Derramar el corazón, descubrir el corazón. Me pasa esto, Señor, no doy más. A veces no se lo decimos. Lo sentimos, pero no, una cosa es sentirlo y otra cosa es no decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando velamos en oración, llega el punto de que Él se manifiesta en nuestras vidas, de modo que recibimos fortaleza, recibimos descanso, porque mire que a veces la carga se hace tan pesada y a veces no la compartimos. Somos egoístas todavía, en medio del padecimiento nos volvemos egoístas, no lo compartimos. Es pesada la carga, pero ligera también, dice el Señor Jesús. Sin embargo, a veces no la compartimos. Pero echa sobre Jehová tu carga y confía en Él, y Él hará. Yo no creo que Dios mienta. Yo no creo que Dios mienta. Si dice que echemos sobre Jehová nuestra carga, que confiemos en Él y que Él va a hacer las cosas. Hermanos, que seamos enseñados. Si no han confiado en el Señor Jesucristo, que Él dijo que todo lo que pidieran al Padre, Él lo hará, porque el Padre y Él uno son. Está dando mucha enseñanza de cómo se pueden dirigir, y en medio de la tristeza y el dolor y del padecimiento, los hijos saben que tienen un Padre amante, amoroso, que puede socorrerlos en tiempo de angustia. La cuestión es que los hijos de Dios se den cuenta que tienen que estar en sus brazos para ser arrullados, para ser trabajados, inclusive para ser moldeados. Tenemos que estar en sus manos, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y sigue diciendo allí, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Vamos a por esta carta del apóstol Santiago, que está aquí antes de Pedro, y el capítulo 5 y los versículos 8 y 9, que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué me dices de tu vida, hermano? Es una hermana, para los que no la ven, está aquí. Ha vencido el cáncer, porque el Señor tuvo de ella misericordia y la tenemos entre nosotros. Y fue su poder. No es fácil sufrir, no es fácil padecer. Nuestro propio Pastor Germán, ¿cuántas cosas ha padecido? Inclusive esta misma enfermedad que he mencionado, y sin embargo está entre nosotros. ¿Por qué? Porque el amor y la gracia y el poder manifestado en su vida no ha menguado, a pesar de los sufrimientos. ¿Y cuántos de ustedes también están padeciendo? Pero recuerden, el brazo de Dios no se ha cortado. Mientras estemos aquí y tengamos que seguir predicando el Evangelio, podremos padecer, pero que no sea a la forma de malhechores, sino como hijos del Señor Jesucristo. Testigos somos del poder de Dios, testigos somos de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido. Dice allí: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez
delante de la puerta. Y esto también está en el Apocalipsis. No quiero extenderme mucho, pero saben que cuando vemos que el fin se acerca ya, miren, a pesar del dolor, a pesar de los padecimientos, es necesario entrar en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y hemos creído a Jesucristo y Él es el que obra y somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y cuando a uno le duele algo, nos duele a todos. Puede que no lo manifieste, pero por algo se pide que tengamos ferviente amor los unos por los otros. Ah, sí, pero no me saludó hoy. Ah, miren que somos, el pastor se pone primero, ¿no? Somos así a veces, ¿no? Por eso trato a veces que saludar a todos. Después que termina el culto, si no saludaba cuando llegaron, trato de ir. Somos así, el pastor Germán también lo hace. Cuando hoy vi, me parece que entró y sale. ¿Por qué? Porque ese abrazo es notorio de saber que nos necesitamos. Nos necesitamos. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Y el versículo 17. Si alguien lo encontró, yo ya lo encontré. Pero desde el 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era notorio. ¿Quién se había acercado a las personas que le escuchaban? Dios. Dios se había acercado. Salió del sitial de privilegio de creador y ahora estaba manifiesto. El Verbo hecho carne, el Mesías, el enviado, el Cristo, estaba entre ellos. Y esto era Dios hablándoles, diciéndoles: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y hay una nota que quisiera leérselas. Dice: la expresión bíblica "se ha acercado" nunca es una afirmación positiva de que una persona o cosa que se ha acercado aparecerá en forma inmediata, sino solo que esa persona o cosa tiene la cualidad de ser inminente. Inminente cuando es más que rápido, ¿no? Inminente. Ya. El reino, arrepentidos porque el reino, ¿de qué? De los cielos se ha acercado. Eso era cierto, lo que él decía. Lo que Jesús decía era eso. El cielo había bajado a la tierra. El creador del cielo y de la tierra. Pero estaban ellos allí, con ellos. Y les dijo directamente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue inminente. Estaba delante de sus ojos. Y eso era muy cierto, hermanos. Dios se bajó de su sitial de privilegio para experimentar el quebranto, para experimentar el sufrimiento, para que la Biblia lo menciona, que Jesús es un hombre experimentado en quebranto. Imagínense que al menos 2 veces menciona la Biblia cuando Jesús derramó lágrimas, Jesús lloró. Una es cuando venía llegando y eran hojas de palmas y, ¿no? Oh, y el rey de los judíos, y, ¿no? Hosana, el hijo de David. Sin embargo, al llegar y al ver la ciudad, dice la Biblia que Jesús lloró sobre ella, sobre la ciudad.
Y la exclamación de su corazón fue: oh, Jerusalén, Jerusalén, si conocieses en este día lo que es para tu paz. Y recuérdense que del tiempo antiguo se cantaba, y hay muchas canciones que dicen: orad por la paz de Jerusalén. Y la otra vez cuando llora Jesús fue cuando su amigo, más antes de lo que mencioné, Lázaro. Jesús lloró, y es el versículo, uno de los más cortos de la Biblia, ¿verdad? Jesús lloró. Esa humanidad, ese experimentar que un amigo, que una persona querida se te muere, hace que te quiebres. Sin embargo, es momentáneo porque tienes esperanza. Después entra con las acciones imperativas. Volvemos a Primera de Pedro, con unas cuestiones imperativas que dice tener, cuando arranca en el versículo 8, y dice también hospedaos. Tened, y en el versículo 9 dice hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué es esto? Una vez habiendo conocido a Jesús, mire, vengo de un hogar que, aunque fue destruido, había lugar para otros cuando uno no quería comer. Mi mamá tenía la dicha, vamos a decir así, o la devoción de que no podía sobrar nada para no tirar. Así que si sobraba algo ahí, llamaba a los vecinos, a algún chico del barrio, y bueno, para que lo que había quedado se comiera. Y si entrábamos como niños jocosos, no me gusta, no quiero, no te preocupes, no comes, andate, chao. Fulano, venían, te comían. Entonces, cuando ibas no había nada. Entonces, cuando venía gente de visita, se hospedaba. Saben que a veces cuando entregamos nuestra vida a Cristo, no nos acordamos de que en otro tiempo, a pesar de que no teníamos a Cristo, éramos hospedadores. Sin embargo, ahora que tenemos a Cristo, por más razón. Pero, ¿por qué no a los hermanos en Cristo cuando tenemos un evento, una acción, o están de paso y te visitan? ¿No es lindo compartir sus testimonios, sus experiencias? Pero dice que sin murmuraciones. Estos son todos enseñanzas. También, versículo 10, hay una acción allí. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se dice en la Biblia que al menos los hijos de Dios tienen al menos un don. Al menos un don. Así lo dice la Biblia. No le voy a dar toda la cita, pero y si tiene a uno, cultive. Si es el de hacer misericordia, tenga misericordia. Si es el de sanar, que Dios lo use conforme al don que tiene, ministro a otro, orando para sanidad, pero no se olvide de que tiene que ponernos al servicio del Señor. Verso 11. Hablar conforme a la palabra de Dios. Nos encanta hablar. Sin embargo, tenemos que hablar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Porque lo que es fuera de esto no sirve para nada. Verso 12. No debemos sorprendernos cuando somos probados. No debemos sorprendernos cuando somos probados. Para que el oro salga oro, tiene que ser probado por fuego, quemado.
hasta que es refinado y sale oro puro. Y el Hijo de Dios a veces debe ser como tal. Va a ser probado. Pero en medio de la prueba también dice que Dios no va a probar a nadie más allá de lo que pueda soportar. Lo dicen las Escrituras. No es fácil. No es fácil. Claro que no. Pero solo es la gracia de quien hemos creído. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dijo yo puedo, dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de esa prueba podemos gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, no, parece que la Biblia está hecho para los que están rayados. ¿Por qué? Porque dice que si somos probados, en el versículo 12, vamos a leerlo. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, en el versículo 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si padecen, son participantes de los padecimientos del Señor Jesucristo. Así de sencillo. Y aun cuando el apóstol Pablo oró que el Señor lo sanara, dice, hasta 2, 3 veces he orado, y Jesús le dijo, el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en vuestra debilidad. Así que diga el débil, fuerte soy. Les estoy citando versículos. Diga el débil, fuerte soy. Diga, hermanos, a veces parece que es el último día que vamos a vivir. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, es decir, la gente del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tenemos que actuar de forma que Dios se glorifique en y a través de nuestras vidas. Pifiamos, cantidad de veces. Erramos, montones. Fallamos, como Pedro, cantidad. Sin embargo, amados hermanos, quiero llevarlos allí a un lugar donde podemos pensar, donde podemos reflexionar de un asunto. Y hay una advertencia aquí más abajo, dice en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si al versículo 16 es lo alentador de esta advertencia, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Sino que glorifique a Dios por ello. Ahí, segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿qué no hará con la gente que habla mal de Dios? O aquellos que hablan mal de ti. Si tú eres vituperado por causa de Jesucristo, tranquilo.
Así que la advertencia tenemos, que no padezcamos por ser malhechores. Pero si padecemos por causa de Cristo, por causa de su nombre, no se avergüencen, no se avergüencen. ¿Recuerdan los dichos del apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y hay una nota en Romanos 10:10, pero no se la voy a leer. Dice que los cristianos son los justos, pero no porque hayan hecho lo bueno, sino porque han sido limpiados y el Señor los ha presentado justos, justificados, lavados, limpiados de nuestros pecados. Cuando nos hemos arrepentido y confesado a Dios nuestro pecado, Él es fiel y justo y limpia nuestra maldad y nos presenta justos ante el Padre. Por eso que tenemos una esperanza viva. Pero no padezcan como malhechores, no padezcan haciendo lo malo. Pero si por causa de Cristo son vituperados, gloria al Señor. Estamos en buen camino. Sé que los padecimientos no son causa de gozo y de alegría, pero nos basta su gracia. Dice en Romanos 1:16 esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, que ya lo leí, porque lo dijimos de memoria. Para terminar, en el verso 19 dice, el 18 y el 19, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es una pregunta. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? O aquel que rechaza el Evangelio. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y esto es clarito, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ahí dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sé que no es motivo de gozo padecer. Sé que cuesta. Y muchos de ustedes que padecen, yo tengo una esposa que padece de dolencias, enfermedades. A veces a uno mismo le toca cosas que le pueden doler por operaciones, pero sin embargo tenemos clarito que los padecimientos en esta tierra no son nada comparables con la gloria venidera. No son nada comparables con el lugar que Jesús fue a preparar, que dijo que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque nuestros ojos estarán puestos en Él. Y eso es la verdad, hermanos, porque la Biblia lo declara y la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Dice esta esperanza, allí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Inclusive hay himnos que cantamos. Allí será alegría por la eternidad. Y Él será el centro de nuestras vidas, el Señor Jesús. Salmo 37, 5 al 7, se los leo, terminando el por qué los hijos de Dios padecemos. Pero tenemos esta causal, padecer como malhechores o padecer por causa de Cristo. Yo elijo la segunda. ¿Qué eliges tú? No me importa lo que hagan con este cuerpo acá en esta tierra. Podrán matarme, pero no podrán anular la fe que he depositado en Él. Sé que mi Redentor vive.
Así expresaban en la antigüedad: sé que mi Redentor vive. Y sin embargo, aquel salmista decía: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda, a veces es necesario, hermanos, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. La gente puede prosperar, y de muchas formas, haciendo lo bueno y haciendo lo malo. Pero acá te dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Aquel Pedro padeció hasta su muerte y fue salvado. ¿Cómo murió? ¿Alguno lo sabe? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado al revés, cabeza baja. Pero ¿saben que su primera predicación 3.000 se convirtieron? Sin contar mujeres ni niños. 3.000 se convirtieron. Y eso es maravilloso. Padeció hasta la muerte. Y eso fue maravilloso. Pero hay consolación y hay esperanza. Hermanos, yo no sé cuál es tu padecimiento y, queridos amigos, no sé cuál es vuestro padecimiento. Pero que la palabra de Dios provoque en ustedes el hacer la buena voluntad del Señor para darle la gloria de vida. Oramos. Padre eterno y bendito que estás en el cielo, queremos agradecerle el hecho de que podemos hablar tu palabra, predicarla. No es fácil, Señor, lo reconocemos, porque hay muchos padecimientos en nuestros cuerpos, en nuestras familias, y sin duda alguna, si ellos no tienen a Cristo, no tienen la esperanza de la consolación, de la vida eterna que tú nos has prometido. Por eso es que oramos, Padre, para que tú les concedas la esperanza y la salvación, el arrepentimiento de sus pecados y la conversión para que te conozcan, para que conozcan a Jesucristo, a quien tú enviaste a este mundo para salvarlo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, hay muchos que están en estas circunstancias de padecer. Pero Padre, que no lo hagan como malhechores, sino como hijos de Dios, con esperanza, confiando en aquel que todo lo puede. Padre, sea tu bendición sobre ellos, sea tu sanidad, sea tu poder, Señor, obrando para fortalecer en medio de la prueba y de la lucha. Seas tú glorificándote y sean tus hijos dándote gloria y honra en todo tiempo. Perdona nuestros pecados y acompaña a aquellos que, Señor, aún están allí claudicando, creo, no creo, y quieren desistir de la fe. Confórtanos y dales esta esperanza viva en Jesucristo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén.